Bueno, entonces, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, Como toqueteé varias cosas, quería asegurarme de que todo haya quedado correcto. Bueno, entonces, bienvenidos y bienvenidas al último tema, digamos, del curso de Inmunología 1, ¿sí? Curso de Introducción a la Inmunología. A lo largo del curso, entonces, estuvimos viendo cómo funciona normalmente el sistema inmune. La clase anterior tuvimos un pantallazo de algunos tipos de patologías derivadas del mal funcionamiento. Y la clase de hoy, la idea es agarrar un ejemplo, como es la vacunación, como un ejemplo, para la redundancia, de manipulación del sistema inmune con fines, por ejemplo, en este caso, profilácticos, ¿sí? Para contribuir, digamos, a la mejora en la salud de los individuos. Hay distintos tipos de manipulaciones, pueden ser profilácticas, pueden ser terapéuticas, depende del caso, ¿sí? Pero en el ejemplo de hoy vamos a discutir un poco sobre la vacunación, sus consecuencias, sus características, las características de la formulación, la característica de los mecanismos inmunológicos disparados, para qué, por qué, ¿sí? Y sacarnos algunas dudas de algunos conceptos o ideas que andan siempre en la cabeza de la población y que a veces no están correctamente aplicados. De nuevo, como siempre, me paran, me preguntan la cantidad de veces que quieran. Y me gusta arrancar esta charla, digamos, esta clase, haciéndoles esta pregunta, que es muy sencillita, parece relativamente tonta, pero no lo es, y muchas veces planteada así puede generar dudas, y ustedes, culminando un curso de introducción a la inmunología, deberían poder tenerlo claro y poder responderlo. ¿Qué es para ustedes ser inmune? ¿O qué significa para ustedes ser inmune? No es un examen, o sea que no se estresen, contesten lo que les parezca, con cierto criterio, obviamente. Nada, no se les viene nada a la cabeza con qué quiere decir ser inmune. inmune en el caso, bueno, en mi opinión, pues, Mariana. sería el nivel de tolerancia que puede tener el cuerpo ante un alérgeno o incluso un microorganismo, ya que por medio del sistema inmune se activan ciertos factores de defensa ante amenazas. Sin embargo, eso también aplica no solamente a alérgenos ni microorganismos, sino también a químicos e incluso venenos, ya que significaría más como la resistencia que tiene un organismo hacia, ¿cómo se dice?, a factores externos al propio cuerpo. Algunas cosas que dijiste, Ana, están bien y otras forman parte a veces de lo que yo comentaba, de que a veces son como errores o conceptuales o de cuando intentamos graduar, digamos, en una respuesta sencilla a varias cosas complejas, a veces suele suceder. Es cierto que implica la protección del organismo, pero no mediante lo que son mecanismos de tolerancia. Vos por ahí mencionaste la palabra tolerancia, o que se es tolerante, dijiste una cosa por el estilo, y tengamos bien presente que ser tolerante a algo básicamente quiere decir que no respondemos frente a ese algo. ¿Ah? Mientras que ser inmune, ¿sí? Implica no ser atacable por una enfermedad. ¿Sí? O sea, que una enfermedad no pueda desarrollarse. Acá yo lo que les traigo son las definiciones de lo que es inmune para la Real Academia Española, ¿sí? Donde le destaco la que nos interesa, que es la segunda, ¿sí? Que dice no atacable por ciertas enfermedades. Y acá me gusta hacer un paréntesis y que tengamos bien presente que infección y enfermedad infecciosa no es lo mismo, ¿sí? O sea, ser inmune implica no ser atacable o no desarrollar una enfermedad infecciosa, ¿sí? Lo cual no quiere decir que ustedes no sean infectables por el microorganismo que da lugar a esa enfermedad infecciosa. ¿Nos entendemos? O sea, con enfermedad infecciosa estamos hablando
de cuando una invasión por un microorganismo no fue controlada en tiempo y forma y por lo tanto comienza a darse todo lo que corresponde o todo lo que asociamos con la manifestación clínica de la enfermedad, ¿sí? Mientras que la infección simplemente es el hecho de ser invadidos por el patógeno que, si no logramos combatir de forma correcta y rápida, podrá dar lugar a una enfermedad infecciosa posteriormente. ¿Está? Pero el ser inmune implica tener la capacidad de montar una respuesta, ¿sí?, que no permita pasar del cuadro de infección al cuadro de enfermedad infecciosa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, yo trataba de decir era el segundo término y el primer término, porque Sí, también se sí. utiliza Mm, la palabra inmune, tanto, digamos, en el caso de toxicología, cuando uno empieza con el midriatismo. mm, bien. Entonces me enredé un poquito. No, no, por eso, pero está perfecto. O sea, la idea de que algunos se enredara era para eso, para poder tener un punto de partida y poder ir ordenando los términos. Sobre todo porque también, como comentás vos, a veces hay palabras que dependen del área o en la disciplina en la que la estemos aplicando, puede o no tener ciertas distintas aseveraciones, ¿sí? O querer decir distintas cosas, ¿sí? Por ejemplo, acá mismo lo que vemos en toda la Real Academia, vemos que dice ser invulnerable. Eso desde el punto de vista inmunológico no tiene nada que ver, pero la palabra se aplica en otros contextos también, ¿no? Bueno, entonces teniendo presente esto, ¿sí? Quería hacer un poquitito de historia y el concepto de ser inmune, el primer registro que hay de algo parecido a lo que hoy por hoy entendemos como ser inmune, es un reporte de Tucídides, un filósofo y médico griego por allá por el año 430 antes de Cristo, ¿sí? Donde este hombre planteaba lo siguiente, planteaba lo que está en negro, no lo que está en rojo, lo que está en rojo lo puse yo. Los que se recuperan de la plaga no vuelven a tener el castigo de los dioses, ¿sí? O sea, básicamente una forma muy poética de hablar de lo que no te mata, te fortalece en cierto aspecto, ¿sí? Y tengamos presente que en esta época no existía la teoría microbiológica ni nada por el estilo, ¿no? Entonces le denominaban plaga, digamos, a cuando aparecían esas manifestaciones poblacionales donde números bien importantes de individuos en la población padecían enfermedades, muchas de ellas con manifestaciones clínicas bien claras, ¿sí? Y muchas de ellas obviamente que derivaban en la muerte. Y se entendía que esa plaga era un castigo de los dioses. Por lo tanto, lo que observó este hombre fue que cuando había una plaga, ¿sí?, cuando había un castigo de los dioses, aquellos individuos que la padecían, pero que no se morían, si después en el tiempo había otra plaga, o sea, otro castigo de los dioses, esas personas no la volvían a padecer. Como que una vez que ya la habían padecido, no volvían a padecerlo. Hoy por hoy, por los registros de tiempo en la cual Tucídides vivió, en donde vivió, y registros arqueológicos, ¿sí?, sugieren que las plagas a las cuales se refería Tucídides era la viruela, ¿sí?, una enfermedad que claramente tiene manifestaciones clínicas bien particulares, tiene una altísima mortalidad en la población, ¿sí?, y ha acompañado a la humanidad con hechos no muy agradables a lo largo de su historia. También más o menos por la misma época, 400 antes de Cristo, pero en la otra punta del mundo con historia, ¿sí?, por allá por China y por India, ¿sí?, existen unos registros de un proceso que se denominaba variolización, ¿sí?, que no está del todo claro en base a qué fue que lo describieron o por qué llegaron a ese punto, pero lo cierto es que en China y en India en esa época se había visto que si estos individuos con viruela, de allí que se denomine variolización la técnica, aquellos individuos que sobrevivían a una infección, digamos, o a un castigo de los dioses del tipo viruela, cuando comienzan a recuperarse, estas pústulas, ¿sí?, que se generan en toda la piel, comienzan a secarse, ¿sí?, como si fueran una cascarita de toda la vida, ¿sí?, y luego caen, y bueno, queda la cicatriz, que es espantosa, pero bueno, se recupera
en cierto aspecto funcionalmente el tejido. Estos chinos e indios, hindúes, ¿sí? Vieron que si tomaban esas pústulas secas, esas cascaritas, las pulverizaban y las soplaban de manera intranasal en individuos, ¿sí? Cuando después aparecía un nuevo brote de esa plaga, esos individuos padecían una mortalidad muchísimo menor, mientras que lo habitual era una mortalidad del 40% en la población. Aquellos individuos que habían sido variolizados presentaban aproximadamente solo un 2% de mortalidad, ¿sí? Y en cierto aspecto, si bien no hay un fundamento científico, o por lo pronto no ha llegado hasta el día de hoy reportes del por qué se aplicaba esto, esto podría ser considerado como el primer ejemplo de inmunización activa o vacunación. Sin embargo, como no hay registros que expliquen el por qué se hacía, en base a qué evidencia, si era una evidencia científica o vas a saber el motivo por el cual se hacía, no se la considera, digamos, la primera vacuna. Para eso tenemos que saltar un montón en el tiempo y venirnos al 1796, ¿sí? Donde este señor, que tal vez le suena, sobre todo porque ustedes son una generación que vivió la pandemia de coronavirus, entonces han estado muy expuestos a mucha terminología, historia y cosas relacionadas a las vacunas, ¿sí? Este señor Edward Jenner, inglés él, ¿sí? Observó algo muy particular. Él veía en las vacas, ¿sí? En las vacas suele ocurrir en las ubres de las vacas, ¿sí? Suelen generarse unas pústulas bastante parecidas a las pústulas de la viruela, ¿sí? Cuando obviamente las vacas están infectadas con un tipo específico de viruela. Y este señor vio que las mujeres que ordeñaban esas vacas con las ubres pusturientas, porque en esa época básicamente el ordeñe era una actividad femenina, rural femenina, ¿sí? Veía que esas mujeres, sus manos en contactos con esas ubres, con pústulas, ¿sí? Terminaban generando en las manos de esas mujeres también como unas pústulas mucho más pequeñitas, no tan dolorosas y que se resolvían bastante rápido, o sea, se sanaban bastante rápido, ¿sí? Pero lo que este señor vio fue que esas mujeres a las cuales, por estar en contacto con las ubres con pústulas, se les generaban pústulas, cuando aparecía luego un brote de viruela en el condado o en la región donde vivían esas mujeres, estas mujeres básicamente no le pasaba nada, ¿sí? Entonces, con cierto criterio, ya sí, mucho más de pensamiento científico, Jenner dijo, ok, puede entonces haber una asociación entre que si la persona padece la enfermedad, pero con poquita intensidad, que sería eso que decíamos solamente en las manos y que se resuelve fácil, luego, cuando se vuelve a encontrar de nuevo con la enfermedad, este, parecería ser que no responde o sea, no se enferma, quedaría inmune frente a ese encuentro. ¿Tá? Entonces lo que hizo Jenner, y por eso es que se lo considera el padre de la vacunología moderna, fue hacer un experimento, o sea, planteó una hipótesis en base a una observación, algo muy típico de la ciencia del siglo XVIII, ¿sí? Y se planteó un experimento. ¿Qué es lo que hizo? Y de ahí viene este cuadro famoso. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, agarró pústulas de esas ubres de las vacas infectadas, las secó, las pulverizó, ¿sí? Y le hizo un tajito, como que se las inyectó en el brazo a este niño, ¿sí? Que era el hijo de una de las criadas, o sea que obviamente tenemos que hacer un montón de salvedades por lo pronto desde una perspectiva ética de la investigación, pero bueno, tampoco hay que dejar de reconocer la historia cómo ha funcionado, ¿sí? Y tiempo después de haberle administrado esas pústulas secas en el brazo a este niño, ¿sí? Tomó pústulas frescas de una persona que estaba padeciendo viruela y se las inyectó al niño. Y este niño no padeció ninguna sintomatología. Entonces, fue como la primera demostración de que un encuentro con un patógeno, ¿sí? Y obviamente en bajo grado, o sea, que no te mate claramente, ¿no? Este,
poder sobrevivir correctamente al enfrentamiento con un patógeno hace que luego, ¿sí?, ustedes estén inmunizados contra ese patógeno. O sea, aunque se vuelvan a encontrar con el patógeno, sí se infecten, pero no manifiesten la enfermedad infecciosa, ¿sí? Y por eso le denominamos, o se lo conoce como el padre de la vacunología moderna. Tengamos presente que todo esto que hizo Edward Jenner, todavía no existía la teoría microbiológica, ¿sí?, ni la teoría celular. Ambas dos son son del siglo XIX, ¿sí?, de los 1800. Entonces, este hombre hizo toda una observación naturalista, un planteo de hipótesis y un desarrollo de una experimentación con muchos cuestionamientos éticos y bioéticos, pero bueno, experimentación en fin, ¿sí?, llegando a una conclusión que para la época era totalmente llamativa, ya que tengamos presente no se sabía de la existencia de las bacterias, los virus, los parásitos, ni cosas por el estilo. Y en base a que el origen de esas pústulas que usó para experimentar en este niño provenían de las ubres de vacas infectadas, de allí es que hablamos de vacuna, ¿sí? Vacuna por las vacas, ¿sí? Quizás si todo esto lo hubiera hecho con ovejas, hoy por hoy en vez de vacunas hablaríamos de ovinas o cosas por el estilo. ¿Se entiende? O sea, la palabra vacuna viene de allí. Más adelante, como un siglo después, 1885, ahora sí, ya teniendo sentadas las bases de la microbiología moderna, ya sabiendo de la asociación, de la existencia de microorganismos patógenos, ya sabiendo de la asociación entre enfermedad y microorganismo, ¿sí?, Louis Pasteur genera toda una gama de vacunas contra cólera, contra el anthrax, contra la rabia, ¿sí?, ya partiendo de un diseño y un conocimiento bien distinto al que tuvo Jenner en su momento, ¿sí? Luego fueron apareciendo distintas vacunas contra distintas enfermedades infecciosas, ¿sí? Se da por allá, por los años 60 y 70, la primera campaña internacional de vacunación masiva, en ese caso en particular contra la viruela, un patógeno que siempre acompañó a la humanidad generando estragos en la población, y en el año 79, 2 años después del último caso de viruela reportado, que fue en Somalia, la Organización Mundial de la Salud declara a la viruela, la smallpox, ¿sí?, erradicada de la faz de la Tierra. ¿Por qué erradicada? Bueno, porque el animal reservorio de este patógeno es el ser humano. Entonces, al no haber más seres humanos infectados, es imposible que se dé un brote nuevo de infección. Y por eso podemos asegurar que el patógeno está erradicado. Distinto es cuando un patógeno puede también guardarse, digamos, o tener reservorios biológicos en otras especies animales, donde siempre tenemos el problema de que pueda llegar a volver a aparecer. Más adelante, en el año 91, en América, ¿sí?, entendiendo América por Canadá, Tierra del Fuego, ¿sí?, también se da por declarada, digamos, exterminada en cierto aspecto la polio, la poliomielitis, ¿sí? Después del último caso, en el 91, este chico que ven aquí con deformaciones para caminar, Luis Fermín, hoy por hoy un adulto más o menos de mi edad, ¿sí?, unos 40 y algo. Este fue el último caso. Hoy todavía no está radicada a nivel mundial porque hay algunos pocos todavía en India y en el cuerno este de África, pero se supone que para 2030, 2040 debería ser el segundo patógeno erradicado mediante campañas masivas de vacunación. Bueno, hasta acá un poquito de historia. ¿Me expliqué? ¿Alguna duda? ¿No? Todo bien. Bien. Ahora, antes de meternos un poquitito más en inmunología y en formulación, les traigo acá este gráfico hecho muy artesanalmente, ¿sí?, de la variación a nivel mundial de la esperanza de vida de la población al nacer, ¿sí? Donde ustedes ven que aproximadamente los primeros cálculos se pueden hacer a comienzos de la era cristiana, ¿sí?, en base a los primeros censos que empezó a aplicar el Imperio Romano y que por lo tanto tenemos registros numéricos
de las edades de la población, vemos cómo la población humana ha tenido básicamente una esperanza de vida al nacer tirando a unos 25, 30 años a lo largo de la historia, ¿sí? Y que más o menos en los últimos 150 años se da un salto o un incremento exponencial bien significativo en este parámetro, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por esperanza de vida al nacer? Si bien es una definición, ¿cuál es el concepto que tienen? No pretendo que sepan la definición. La esperanza de vida no se saca por el promedio de a la edad a la que mueren las personas, no se saca por eso. Exacto. La esperanza de vida al nacer implica para una generación puntual, en un año determinado, en una geografía determinada, a qué edad se morirá la mitad de esa cohorte y a qué edad, a qué edad se morirá después de qué edad se morirá la otra mitad de esa cohorte, ¿sí? Por eso lo de promedio que dice Ana está bien, pero en realidad es más bien la norma, ¿no? O sea, no el promedio, ¿sí? O sea que si decimos que hoy, en Uruguay, en 2023, la esperanza de vida al nacer es de, por tirar un número, 80 años, ¿sí? Queremos decir que todos aquellos individuos que nazcan en Uruguay en 2023, ¿sí? La mitad de esos individuos va a morir antes de los 80 años y la otra mitad va a morir después de los 80 años. ¿Se entiende? Por eso es al nacer, y como es al nacer, hay que ubicarla geográficamente en un lugar, porque depende de un montón de condiciones sociales, ambientales, económicas y bla, 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 y en un momento dado. ¿Ah? Mi esperanza de vida al nacer no es la actual. Mi esperanza de vida al nacer es la que había en el año que yo nací y en el lugar que yo nací. ¿Sí? Ahora bien, si entendemos qué es la esperanza de vida al nacer y vemos este aumento importantísimo de aproximadamente de 25 a 30 años, pasar a casi 70, y esto porque corta en el año 2000, hoy por hoy está más cercano a 75, ¿sí? Se debe principalmente a tres intervenciones, que quiero que me las digan o las infieran. Obviamente que estamos en una clase de vacunas, o sea que una de las tres intervenciones son las vacunas, ¿tá? O sea que esas se las doy por regalada. Las otras dos intervenciones que han ocurrido en los últimos 150 años que pueden dar lugar a esta explicación, ¿se animan? Uno de ellos sé Lo que de es agua el servida, higiene. A ver, esperen, porque ahora me hablaron dos y ya me perdí. Adriana, el primero, ¿no? tratamiento de agua servida, Agua potable y Eh, saneamiento. Bien. ¿Y Ana? ujú. Y eso, la higiene, porque uno de los que más alteró toda nuestra esperanza de vida fue Pasteur con la pasteurización, porque muchas personas tenían sus problemas ay, por los alimentos. Ujú. Todo eso lo asociamos entonces a agua potable, ¿sí? Y saneamiento. Higiene. Está Ay, dentro de perfecto. O sea, dame lo de las calles limpias, porque eso es, exacto, saneamiento. por eso, agua potable y saneamiento. Todo eso lo entendemos como una intervención. Otra intervención, o sea, son tres. Esa, las vacunas y otra más. Que de hecho es la más nueva de las tres. Aunque ustedes a veces piensan que no. No sé, la alimentación, ahorita comemos mejor que No, mucho antes. no. Todo lo que son especialidades farmacéuticas, ¿Alguna No. en particular? antibióticos, por ejemplo. Antibióticos, básicamente antibióticos, ¿sí? O sea, nosotros, por el tipo de vida que tenemos, ustedes acuérdense que por el tipo de vida que tenemos hoy por hoy en Occidente, en particular en Uruguay, pero en un montón de otros países, no tendemos a darle la relevancia a las enfermedades infecciosas que realmente tienen, ¿sí? O sea, lo que básicamente ha mantenido a raya a la humanidad, tanto en su esperanza de vida al nacer como en su número, ¿sí?
no necesariamente ha sido tanto la alimentación, sino la mortalidad asociada a enfermedades infecciosas. Por lo tanto, las tres intervenciones principales que han alterado, ¿sí?, el encuentro con microorganismos patogénicos, como por ejemplo lo que decíamos recién, agua potable y saneamiento, vacunas y antibióticos, ¿sí?, han sido en gran medida los responsables de inducir este salto importante en la esperanza de vida a nivel mundial, ¿sí? O sea, más allá de que después en ciertas zonas obviamente habrá asociaciones con grandes mejoras nutricionales, pero muchas veces la mejora nutricional, si vos no superás los 2, 3 años de vida, que es el momento donde sos más susceptible al ataque de los microorganismos, no le vas a dar tiempo después a la mejora nutricional que tengas en la infancia si te morís a los 2 años, ¿tá? O sea, que los microorganismos patogénicos han moldeado nuestra especie en gran medida, ¿sí? De ahí la importancia que tiene tanto la microbiología como la inmunología, ¿sí? Y entonces esos son los tres parámetros. Y acá lo que les quiero mostrar simplemente, pero para no detenerme mucho más, es, esto ya es un ampliado, ¿no? Esto es desde el año 1850 hasta más o menos el año 2000, donde lo que quiero que vean es cómo la esperanza de vida al nacer ha ido aumentando, ¿sí? Y a su vez ha ido confluyendo con la esperanza de vida a los 20 años. Si la esperanza de vida al nacer es la edad para una geografía y un año dado a la cual la mitad de la cohorte morirá y la otra mitad sobrevivirá, ¿qué entienden ustedes por esperanza de vida a los 20 años? ¿Qué será la esperanza de vida a los 20 años? Que la mitad de una generación va a llegar hasta los 20 y la otra no va a llegar a los 20. No. Entonces no entiendo. Para una geografía dada, aquella gente que tenga 20 años, ¿sí?, ¿cuánta de esa gente va a vivir más de tal edad? La mitad de la gente vivirá más de tal edad y la mitad vivirá menos. Pero no para la gente que está naciendo, sino para la gente que ya tiene 20 años en ese lugar. ¿Se entiende? O sea, en cierto aspecto, yo tengo una esperanza de vida al nacer, que yo nací en el año 82, ¿tá? Entonces, mi esperanza de vida al nacer es la que había en el año 82 en Uruguay, ¿tá? Ahora yo redondeamos en 40, ¿tá? Yo como persona de 40, llegué a los 40, o sea que si la mitad de la gente que nació en el 82 iba a morir a los 70, ¿sí?, hay gente que no llegó a los 40. Yo ya llegué a los 40. Por lo tanto, tengo una nueva esperanza de vida desde esta edad en este punto que me encuentro actualmente. ¿Se entiende? ¿O me explico, Sí, mejor dicho? Ya. La sí, esperanza, por trama lengua, pero sí se entiende. ya. Sí, La esperanza de vida a los 20 es ese concepto, pero pensando en, bueno, gente que llegó a los 20 años, o sea que ya pasó lo que biológicamente entendemos como infancia y adolescencia, ¿sí? Que son los periodos de mayor susceptibilidad de nuestro organismo junto con la ancianidad extrema, digamos, los momentos de mayor susceptibilidad a morir por enfermedades infecciosas. Si nosotros ya llegamos a esa edad, la esperanza de vida al nacer básicamente es igual, ¿sí?, que la que se tenía perdón, a los 20, básicamente es igual a la que se tenía al nacer, ¿sí? O sea, lo que ha desaparecido es básicamente este gap. ¿Y este gap qué es? Es la mortalidad infantil, ¿tá? O sea, hoy por hoy, básicamente la esperanza de vida al nacer o la esperanza de vida a los 20 años es igual. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente todos los que nacen superan la infancia. O sea, llegan a los 20 años. ¿Se entiende? Entonces, esas intervenciones que han aumentado muchísimo la esperanza de vida al nacer, en gran medida lo que han hecho es aumentar la esperanza de vida al nacer por reducir principalmente la mortalidad infantil. ¿Sí? Si ustedes piensen que cientos de años atrás era bastante común que cualquier madre de familia, ¿sí?,
cada aproximadamente 2 hijos, uno se muriera antes de los 5 años, por distintos motivos. ¿Sí? Por eso también las familias con ese grado de número que tenían. ¿Sí? Hoy por hoy, piensen ustedes en su entorno, es muy poco común que un niño menor de 5 años fallezca, por lo pronto, por una enfermedad infecciosa. ¿Tá? Y con muy poco común no quiero decir que no exista, porque por algo existe un parámetro que se denomina mortalidad infantil. Pero si lo comparamos con 100 años atrás, ese número es totalmente irrisorio al lado de lo que fue en su momento. ¿Tá? Entonces, las intervenciones estas que han mejorado la calidad de vida y la esperanza de vida al nacer, principalmente lo que han hecho es reducir drásticamente la mortalidad infantil. ¿Tá? Y si hacemos una superposición en cómo ha ido mejorando esta curva con la aparición de distintas vacunas, es bien claro, vacunas, la gran mayoría de las cuales tienen como población objetivo defender a la población infantil, ¿sí? Vemos que existe una asociación bien clara. ¿Tá? Y acá solamente les marco, porque a veces ustedes piensan que los antibióticos son más viejos que las vacunas, ¿sí? Recién en el año 40, 41, ahora no me acuerdo, se introduce la penicilina, ¿tá? El primer antibiótico. Por lo tanto, y para esa época ya teníamos unas 8 o 9 vacunas en circulación. ¿Sí? Entonces, por eso yo decía que es de esas 3 intervenciones, la tercera, ¿sí? Altamente relevante, pero la tercera en cuanto a aparición, no la primera. Primera sería saneamiento y agua potable, luego vacunas, ¿sí? Contra enfermedades infecciosas, y luego los antibióticos. Dicho todo esto, y salgo de mi burbuja de cháchara de costado, vamos a definir lo que son las vacunas, entonces. Y ahí les pongo una definición, digamos, de libro, ¿sí? Preparación diseñada para inducir una respuesta inmune de larga duración, de ser posible años, que sea capaz de evitar el desarrollo de la enfermedad. Y yo aclaro, de la enfermedad infecciosa. ¿Ah? En este sentido, y siguiendo esa definición tan genérica, ¿sí? Tenemos un montón de plataformas biotecnológicas o de generaciones vacunales, como quieran llamarlos ustedes, ¿sí? Que cumplen con esa definición. ¿Tá? O sea que como preparación, la palabra preparación dentro de la definición de vacuna es una palabra que involucra, digamos, muchas posibilidades distintas. ¿Tá? No hay una única formulación o un único esquema de formulación farmacéutico que defina a una vacuna. ¿Tá? Son muchos y muy variados. Ustedes también estoy seguro que están muchos más acostumbrados a estas situaciones de lo que estaban las generaciones anteriores. ¿Sí? Entonces, tenemos vacunas a patógenos vivos inactivados, vacunas a patógenos inactivados, vacunas a subunidades, vacunas génicas, vacunas con delivery viral vectorial, vacunas a ADN, a ARN, vacunas de tipo virión, ¿sí? Hay un montón de opciones, las cuales yo en esta tabla, intento agrupárselas en lo que denominamos generaciones vacunales, ¿sí? O generación de vacuna, que son básicamente 3, yendo desde las más antiguas o las más sencillas desde un punto de vista biotecnológico en cuanto a su preparación, a aquellas, que son las de primera generación, a aquellas más complejas, ¿sí? O que implicaron mucho más desarrollo y conocimiento del funcionamiento del sistema inmune, que son las que denominamos vacunas de tercera generación o vacunas génicas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el rational, el esquema de pensamiento que hay detrás del desarrollo de cualquier vacuna, ya sea de primera generación, segunda generación o tercera generación? Bueno, antes que nada es identificar para una enfermedad infecciosa dada, ¿sí? ¿Cuál es el agente causante? ¿Sí? Si yo sé que existe una enfermedad infecciosa, o sea, hay una enfermedad porque hay una manifestación clínica, me doy cuenta que es infecciosa porque se transmite entre individuos, ¿sí?
Ahora, si yo, hasta que no identifique cuál es el agente causal, si es un virus, si es una bacteria, si es un parásito, si es un hongo, ¿sí? Yo no puedo comenzar el desarrollo o empezar a pensar en el desarrollo de una intervención de tipo vacunal, ¿sí? Pero una vez que yo logro identificar al agente causal, ahí sí puedo empezar a decir, bueno, voy a intentar desarrollar una vacuna contra este patógeno siguiendo la metodología o la estrategia de las vacunas de primera generación, o siguiendo la estrategia de las vacunas de segunda generación, o siguiendo la estrategia de las vacunas de tercera generación. Cada una de ellas tiene sus complejidades, sus pros, sus contras, sus facilidades y sus dificultades, ¿tá? Dentro de las de primera generación, y acá voy a hacer como, en esta diapo voy a poner todas las generaciones para ver si nos entendemos y nos aclaramos con esto que estoy comentando. Dentro de las vacunas de primera generación están las que denominamos a microorganismos atenuados, ¿sí? ¿Qué queremos decir con que la vacuna es a microorganismos atenuados? Queremos decir que dentro de esa formulación, lo que yo le administro al paciente, al individuo en el cual quiero modular su respuesta inmune, es un microorganismo, ¿sí? Con distinto grado de patogenicidad, pero que está vivo, ¿ah? Y con está vivo queremos decir que es capaz de causar una infección local, ¿sí? ¿Por qué solamente me aseguro que es local? Bueno, porque lo estoy administrando atenuado, ¿sí? O sea, yo a ese microorganismo le hago algo en el laboratorio, por decirlo de una forma, ahora veremos qué son esos algo que le puedo hacer, de forma tal de que el microorganismo siga vivo, ¿sí? Pero que la capacidad infectiva, la virulencia que tiene ese microorganismo, se vea altamente reducida, ¿sí? O sea, yo sé que cuando lo administra el individuo le va a generar una infección local de bajo grado, pero que se va a resolver rápidamente, o sea, no va a progresar nunca a una infección que termine con la enfermedad infecciosa, ¿sí? Como ejemplo de los que ustedes pueden haber recibido está la BCG. Si ustedes se han visto, muchos de ustedes en el brazo, los que puedan tener alguna herida con una herida bastante grandecita en el brazo, esa es la herida que les quedó de la BCG. Porque la BCG es Bacillus calmette-guerin, ¿sí? Es una micobacteria, ¿sí? Viva, ¿sí? Prima hermana de la micobacteria que nos causa la tuberculosis a nosotros, ¿sí? O sea, es la Mycobacterium bovis, o sea, la micobacteria que genera la tuberculosis en las vacas, ¿sí? Que la estamos recibiendo nosotros. La micobacteria está viva, pero como nosotros no somos vacas, obviamente, ¿sí? No somos el hospedero natural de ese patógeno. Entonces, no está evolucionado para contrarrestar el sistema inmune de los humanos, está evolucionado para contrarrestar el sistema inmune de las vacas. Entonces, el sistema inmune de los humanos correctamente puede limitarla y hacer que no se expanda. Pero como es una infección, se están dando a la vez todos los mecanismos inmunológicos involucrados posibles. La inflamación, con la migración de células dendríticas al ganglio, con la activación de respuesta adaptativa, generación de memoria. O sea, todos los mecanismos habidos y por haber están ocurriendo porque eso es una infección, ¿tá? No es solamente un pinchazo, es un pinchazo con un microorganismo que empieza a generar una infección. Microorganismo, repito nuevamente, que está de alguna forma seleccionado o adaptado o modificado para tener una muy baja virulencia, ¿tá? Si no, lo que estoy haciendo es infectar a la gente sin ton ni son, ¿tá? La otra opción dentro de las vacunas de primera generación son aquellas que utilizan al microorganismo inactivado, ¿sí? O sea, son las vacunas donde en la formulación yo tengo al patógeno causante de la enfermedad, ¿sí? Lo tengo entero, pero no está vivo, ¿sí? O sea, está inactivado, no es capaz de generar infección, no es capaz de replicar, ¿sí? Por ejemplo, este es un ejemplo típico de, si vamos a pensar nosotros en las vacunas que recibimos de COVID en su momento, la que denominamos la vacuna china, la Sinovac, ¿sí? Esa vacuna lo que tenía era al coronavirus
muerto. ¿Ya? Entonces, era una vacuna de primera generación a patógeno inactivado. O sea, nuestro organismo se enfrentaba al patógeno, pero el patógeno sin capacidad de replicar. ¿Ya? Entonces, veía todas las cosas que tiene el patógeno y trataba de responder frente a esas cosas, pero no en el contexto de una infección, sino simplemente en el contexto de una inmunización. ¿Ya? ¿Vamos bien? Bien. Ahora, o sea, las vacunas de primera generación, que pueden ser a microorganismos atenuados o a microorganismo inactivado, ¿sí? Se pueden diseñar simplemente con conocer o con haber identificado al agente causal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo aparte de saber cuál es el agente causal, logré identificar qué partes o qué moléculas de ese agente causal son las importantes, ¿sí? Para que se dé el proceso infeccioso, ¿sí? Yo sé que si inmunológicamente bloqueo esa parte o esa molécula, ¿sí? Estoy haciendo que el patógeno no pueda desarrollar la enfermedad infecciosa, ¿sí? Por ejemplo, y vuelvo a usar el ejemplo, perdonen que uso el ejemplo de coronavirus, pero me facilita mucho explicarles las cosas porque es un patógeno contra el cual hay vacunas de todos los tipos. Entonces, ustedes me van a entender. ¿Se acuerdan la famosa proteína Spike? O sea, la proteína S de la superficie del coronavirus. Bueno, entonces sabíamos que esa proteína, dentro de todas las proteínas que tiene el coronavirus, esa es la proteína que el virus usaba, o usa, mejor dicho, porque existe todavía, para infectar las células. ¿Tá? Entonces, si yo genero una vacuna que neutralice a la proteína S del coronavirus, ¿sí? También estoy generando inmunidad en el individuo. ¿Tá? Entonces, no necesito usar todo, meter a todo el virus en la formulación. Si yo puedo tener solamente la proteína S pura, ¿sí? Y la pongo en la formulación, voy a estar desarrollando una respuesta focalizada contra el componente microbiano que es de relevancia. ¿Tá? Entonces, ese tipo de vacuna que se denomina vacuna de segunda generación, ¿sí? O sea, ya no tengo al patógeno entero, sino que tengo un pedacito, una molécula del patógeno, ¿sí? Contiene, sí, contiene una subunidad. Entonces, las vacunas de segunda generación muchas veces se las denomina vacunas a subunidades, ¿sí? O sea, que lo que tienen es una subunidad, un pedazo, una porción, una molécula, un algo del patógeno, pero no tienen el patógeno entero. Si tienen el patógeno entero, es una vacuna de primera generación. ¿Ah? Pero no siempre es fácil identificar qué componentes, o si lo hay, a veces no lo hay, qué componente o qué componentes del patógeno son los más importantes como para poder desarrollar una vacuna de segunda generación. ¿Sí? Las vacunas de segunda generación suelen ser básicamente en gran medida de dos tipos. ¿Sí? O bien son de tipo recombinante, ¿sí? Donde si el antígeno o la molécula importante del patógeno es una proteína, yo puedo producirla en forma recombinante, ¿sí? O es de tipo purificado cuando no suele ser una proteína el antígeno. Por ejemplo, cuando el antígeno de la vacuna, como la vacuna de neumococo, son polisacáridos de la cápsula bacteriana. ¿Tá? Yo ahí lo que hago es cultivar en el laboratorio al patógeno y luego purificar a partir de ese cultivo microbiano los polisacáridos de la cápsula. Y esos polisacáridos purificados son los que después yo formulo y administro como vacuna. ¿Tá? Entonces, seguimos construyendo el mapa. Enfermedad infecciosa, identifico el agente causal. Una vez que lo identifico, puedo hacer una vacuna de primera generación, o sea que va a usar al agente causal entero, ya sea atenuado, o sea vivo con baja virulencia, o ya sea muerto, lo que es inactivado. Si yo aparte de ese agente causal le identifico una porción, una molécula o un componente que sea el responsable principal de la virulencia del microorganismo, yo puedo generar una vacuna de segunda generación, en la cual
ya sea mediante producción de proteínas recombinantes o mediante purificación de componentes en cultivos microbianos, puedo obtener el o los componentes claves del patógeno para poder formularlos y luego administrarlos al paciente. ¿Tá? Y las de tercera generación, que estas son las más nuevitas, ¿sí? Son aquellas en las cuales, ok, si yo ya identifiqué, por ejemplo, la proteína Spike, ya que estábamos con el coronavirus, o sea, identifiqué una proteína altamente importante o relevante del patógeno, en vez de producirla en forma recombinante, que es caro, tiene poca vida media, es poco estable, depende mucho del sistema, tiene un montón de desventajas, digamos, la producción de antígenos recombinantes, yo puedo agarrar y simplemente generar un plásmido, ¿sí? Un gen, lo que sea, que codifique para esa proteína, o sea, que tenga la secuencia aminoácidica, dependiendo si la vacuna es ADN, de ADN, o si es de ARN, de ARN, para que o bien se transcriba y traduzca, o bien directamente se traduzca, ¿sí? Y que sea el mismo organismo del individuo que está siendo vacunado, el cual produzca, ¿sí? La proteína del patógeno para que se dé la respuesta contra esa proteína. ¿Tá? Y esto no es más ni menos que la Pfizer. Ya que estamos con todos los ejemplos del coronavirus. ¿Tá? O sea, donde yo ya sé, ya sabía que la proteína S, porque las vacunas de segunda generación ya me había dicho que la proteína S era la importante, entonces, ¿qué es lo que? Pero es cara, es difícil de obtener, es poco estable, bla, 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 bla. ¿Qué es lo que hago? Ok, genero un gen en un contexto vírico, en un plásmido, ahí hay distintas opciones, ¿sí? Y lo que yo formulo para administrar al individuo es el gen que codifique para esa proteína. Entonces, cuando el individuo sea inoculado con ese gen, es un gen que no se inserta, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? No es que estemos modificando el genoma del individuo, solamente es el gen que se va a traducir, se va a transcribir o a traducir, va a producir la proteína y cuando se muera la célula, se acabó, se eliminó la situación, no hay nada estabilizado ahí. ¿Sí? Genera la proteína y en consecuencia respondemos frente a la proteína como si fuera una vacuna de segunda generación, pero nos dieron un pasito antes. ¿Sí? Y esto es mucho más sencillo, rápido, barato, tiene un montón de ventajas respecto a las otras formulaciones. Pero lo que quiero que les quede claro de las tres generaciones es que las tres generaciones parten de un nivel de conocimiento del patógeno distinto. ¿Sí? O sea, con la de primera generación me alcanza con saber quién es el patógeno y poder cultivarlo. La de segunda generación necesito, aparte de saber quién es el patógeno, poder cultivarlo, identificar si tiene algún componente en particular contra el cual si yo respondo me hago inmune, y las de tercera generación, si alguno de los componentes de la segunda generación es una proteína, poder formularla como ácido nucleico para que el organismo mismo sea el que genera ese producto o esa respuesta. ¿Sí? Déjenme mirar qué hora estamos. Ustedes, por las dudas, si alguien se anima a 3:15 pegarme el chiflido, yo agradezco, ¿eh? No quiero que me vaya a pasar nada raro. ¿Venimos bien hasta acá? Sí, ¿Me explico? ¿Dudas? aclara mucho, muchas cosas de las vacunas, sí, aclara. Bueno, me alegro. ¿Qué fue, Adriana? Sí, Ah, está. Porque Adriana es la que le veo el techo, básicamente. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, eh, entonces, nos metemos en algunos ejemplitos de cada uno de estos para ver cómo se logra eso que yo estoy diciendo de lo atenúo, qué quiere decir lo atenúo, cómo hago para que el patógeno sea menos virulento, porque por ahora son conceptos en el aire, ¿no? Entonces, por ejemplo, las vacunas atenuadas, que son, dijimos, un ejemplo de vacunas de primera, segunda o tercera. primera. Primera. De primera, bien, está.
La atenuación, o sea, el mecanismo por el cual yo hago que el patógeno sea menos virulento, básicamente puede seguir dos estrategias distintas. Por un lado, lo que se denomina la atenuación convencional y por otro lado, lo que se denomina la atenuación molecular. La atenuación convencional, que en realidad es un concepto también, no es una técnica, es obligar al patógeno en el laboratorio, obligarlo, en cierto aspecto, a que evolucione y se adapte a crecer en unas condiciones que no son las que se va a encontrar cuando lo pinchemos en un individuo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿qué son las condiciones con las que se enfrenta un individuo? Bueno, por ejemplo, el individuo es un humano. Para empezar, hay una especie, ¿no? Después, como humanos que somos un individuo que más o menos se va a enfrentar a una temperatura de 37 grados. Cuando lo pinchemos, nuestros fluidos biológicos, salvo excepciones, más o menos se va a enfrentar a un pH de 7,4. A ese tipo de cosas me refiero con las condiciones a las cuales se va a enfrentar cuando sea administrado. ¿No? Entonces, por ejemplo, un ejemplo bastante sencillo, no porque no es sencillo, pero digo, bastante sencillo para entender. Algunas vacunas a microorganismos atenuados, por ejemplo, parten del microorganismo que nos afecta a nosotros, o sea que está totalmente adaptado a infectar a los humanos, ¿no? Pero yo en el laboratorio, por ejemplo, si es un virus, ustedes saben que los virus, para poder replicarse y propagarse, requieren siempre de una célula a la cual infectar y en la cual usar la maquinaria transcripcional y traduccional para generar nuevas partículas virales hijas y después reventar a esa célula y salir por ahí a infectar otras nuevas, bla, bla, bla. ¿Va? Entonces, en ese sentido, en el laboratorio, cuando vos querés cultivar virus, siempre tenés que hacerlos en un cultivo celular, ¿sí? O sea, tiene que haber un cultivo de células infectables para que el virus pueda infectarla y dentro de esa célula replicarse, producir nuevos hijos, nuevos viriones, sí, hijos, llamémosle hijos, que puedan luego salir e infectar otras células. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo, por ejemplo, si el patógeno es un patógeno que es específico de los seres humanos, yo puedo obligarlo en el laboratorio a crecer en células de mono. ¿Tá? Las células de mono son parecidas a las nuestras, pero no son las nuestras. ¿Sí? Es otra especie, tiene ciertas particularidades distintas. Muchas de las condiciones son similares, ¿sí? Por lo cual un poquito puede afectarlas, pero tiene características o particularidades que no son contra las cuales ese virus que estoy queriendo cultivar, ¿sí? Está adaptado. ¿Ah? Entonces, si yo lo obligo a que, bueno, le pongo como cultivo un cultivo de células de mono. Obviamente que va a ser mucho menor la cantidad de virus que va a poder infectarlo, porque no está adaptado. Pero tal vez que algunas partículas lo logran. Y esas que se seleccionen, luego cuando se vayan replicando, cada vez van a estar más adaptadas a infectar células de mono. ¿Sí? Y por lo tanto van a ir perdiendo su fitness, o sea, su capacidad de especializarse en células humanas. ¿Tá? O sea, se va adaptando, yo lo estoy obligando a que se adapte a una nueva especie que es parecida, pero no es la misma. De forma tal que una vez que esté totalmente adaptado a crecer en células de mono, si yo lo administro a un humano, va a pasar lo inverso. Va a tener muy poquita capacidad de infectar a esas células. ¿Se entiende? Y por lo tanto, la virulencia de esa cepa viral que yo generé en el laboratorio va a ser mucho menor de lo que sería la cepa madre original. Pero así todo, algo muy poquito de infección va a poder causar. ¿Se entiende? O mejor dicho, ¿me explico? Sí, Eso es una forma de atenuación en la cual yo no sé qué cosas, mejor, o sea, sí sé porque puedo ir mirándolas, pero digo, a priori, yo no sé qué cosas va a ir cambiando el virus para adaptarse a ese tejido. ¿Tá?
Pero si yo por algún motivo ya conozco cuál es la proteína o las proteínas o lo que sea del patógeno, que son las responsables de generar la virulencia, o sea, de generar el daño en el tejido humano cuando lo infecta, yo puedo agarrar y generar una cepa de ese patógeno, knockout, o sea, eliminarle el gen que codifica para esa o para esas proteínas virulentas. ¿Tá? Entonces, suponiendo que no sean proteínas que le sean indispensables al patógeno para vivir, porque si son indispensables no voy a poder hacerlo, porque al hacer eso se va a morir el patógeno y no me va a servir de nada. Pero si no les son indispensables y yo puedo identificarlas y puedo bloqueárselas mediante estrategias de biología molecular, generaré también una cepa atenuada, o sea, con baja virulencia, ¿sí?, del patógeno que luego podré usar en la formulación vacunal usando una estrategia de vacuna a microorganismo atenuado de primera generación. ¿Sí? Estas vacunas, el peligro o el problemita mayor que tienen, motivo por el cual se intenta hoy por hoy que, de ser posible, todas las vacunas al menos lleguen a la generación 2, es que yo, si al individuo que le estoy administrando la vacuna de primera generación es un individuo inmunodeprimido, y yo no lo sé, porque no le estoy haciendo un chequeo del funcionamiento inmunológico a la hora de vacunarlo, si el individuo está inmunodeprimido por distintos motivos, o sea, su sistema inmune no funciona correctamente, por más que yo le estoy administrando un patógeno con baja virulencia, es un patógeno con baja virulencia para un sistema inmune competente. Si el sistema inmune no es competente, tal vez que esa baja virulencia que yo le di al patógeno sigue siendo demasiada para ese individuo. ¿Se entiende? Entonces, las vacunas de primera generación, si bien están buenísimas, entre comillas, en el sentido de que son las que generan las respuestas más potentes, ¿sí?, y por lo tanto suelen generar memorias bien a largo plazo, y tienen un montón de cosas a favor, tienen la peligrosidad de que deben ser administradas en individuos con un sistema inmune competente. Y, por lo pronto, en campañas masivas de vacunación, no se hacen estudios para ver cómo está tu sistema inmune a la hora que te están pinchando. ¿Tá? Y otra cosita que siempre se la maneja como un posible riesgo, no hay por suerte hasta el momento ningún ejemplo real, pero siempre es un posible riesgo, es que durante el almacenamiento de la formulación, como el patógeno está vivo, siempre está la posibilidad de que genere alguna mutación nueva, ¿sí?, y esa virulencia la revierta, se genere lo que denominamos un revertante. ¿Tá? O sea, yo hice todo el trabajo en el laboratorio por bajarle la virulencia, pero después cuando el patógeno está guardado en el tubito, viajando para el mundo y esperando ahí en la estantería para ser administrado, puede llegar a generar alguna mutación espontánea o lo que sea, que si era muy sencilla la mutación inicial que da lugar a la cepa con virulencia más baja, puede dar lugar a un revertante, o sea, a una cepa que haya perdido la baja en la virulencia. No hay reportes, pero siempre es una posibilidad teórica de que exista. Motivo por el cual, ya te digo, hoy por hoy se intenta de que, pudiéndose, se desarrollen vacunas a partir de segunda generación, de segunda y tercera. Las de primera solamente cuando no hay otra opción, o cuando la balanza costo-compromiso hace que sea preferible administrarla, aunque pueda tener algún efecto secundario no deseado. Y acá les traigo un ejemplo de una vacuna que creo que también es bastante lindo para ejemplarizar con ustedes, de una vacuna atenuada, ¿sí? Esta vacuna se llamó Flumist, hoy por hoy no existe más, en Uruguay nunca existió, solamente se comercializó en Estados Unidos, y es una vacuna contra influenza, ¿sí?, o sea, contra la gripe, de tipo primera generación, atenuada, ¿sí?, donde, acá les muestro y era una vacuna de tipo intranasal, no por pinchazo, no es que en las intranasales te metan la aguja, o sea, eso no tengan miedo, es como si fuera un spray, por decirlo de una forma, en la nariz. Entonces, ustedes saben que el problema de la infección por influenza, o sea, el cuadro de gripe, el problema está en si la colonización viral baja al tracto respiratorio bajo, ¿sí?
a lo que denominamos bronquios, pulmones. ¿Tá? O sea, cuando tenemos colonización en el tracto respiratorio bajo, es cuando ese cuadro de gripe puede transformarse en neumonía y ser un cuadro riesgoso para la salud. Pero mientras la infección se mantenga en el tracto respiratorio superior, nariz, senos, garganta y hasta por ahí nomás, ¿sí? Eso es molesto, mocos, bla, 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 pero no está asociado con un riesgo de salud, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que se hizo con esta cepa de influenza fue adaptarla a crecer a distintas temperaturas, ¿sí? El tracto respiratorio inferior nuestro, por la ubicación que tiene, el aire ahí ya está a 37 grados. Mientras que en el tracto respiratorio superior, como es aire que recién está ingresando de afuera, está básicamente a la temperatura ambiente. Promediémosla en 20, 25 grados, ¿sí? Aunque si es invierno probablemente sea bastante más baja. ¿Va? Entonces, lo que los investigadores hicieron en el desarrollo de esta vacuna cuadrivalente, ¿sí? Fue en el laboratorio adaptar o obligar a a cepas del virus de influenza, a crecer a 25 grados, ¿sí? O sea, hacer que su óptimo de crecimiento sea de 25 grados. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo lo administro de manera intranasal, voy a tener una infección localizada a nivel local en una zona donde el patógeno puede crecer relativamente libremente, porque tiene la temperatura más o menos en 25 grados, pero si el patógeno empieza a seguir avanzando en el tracto respiratorio, va a encontrarse cada vez con temperaturas mayores hasta llegar a 37 grados, en la cual ya no va a poder crecer y por lo tanto nunca va a estar pasando a dar lugar a un cuadro de pulmonía, ¿sí? Y mientras tenga la infección localizada, restringida a las fosas nasales y sí, a las fosas nasales, voy a estar generando toda una respuesta que va a lograr combatirlo y erradicarlo. Y a futuro, cuando me encuentre con la cepa circulante del virus de influenza, que esa obviamente no está adaptada a 25, está adaptada a crecer a 37, ya la voy a neutralizar cuando ingrese por fosas nasales o boca, ¿sí? Y de esa forma me voy a evitar que se pueda dar el cuadro. ¿Va? ¿Se entiende este ejemplo? Bien. Por curiosidad nomás, Sí, Florencia. ¿cómo sería en ese caso la adaptación según la temperatura? En el incubador, cuando vos haces la incubación, estamos en la misma. Esto es un cultivo, ¿no? Suponiendo que fuera células humanas, o sea, acá en realidad no le cambiamos la especie, pero en vez de ponerlo en un incubador a 37, lo pongo en un incubador a 25. Y ahí Bien, va a tener que adaptarse a vivir a 35, a 25. está, Claro, está. también Y tengo que usar un tipo celular que esté previamente adaptado a vivir en 25, ¿no? Porque si yo lo que uso como sustrato, digamos, para que el virus crezca, tampoco crece a esa temperatura, pero para eso ya se usan cepas celulares que ya están adaptadas a distintas condiciones. bien. Y para la atenuación así convencional, ¿se usa siempre células de mono o se utilizan No, otros animales también? no, de hecho, en esta, por ejemplo, que te digo del Flumist, que es una atenuación convencional, pero a temperatura, no a hospedero, Ujú, ¿sí? La línea celular que se usa es humana, no es de mono. está. Está, Porque, o pero las sea, que son hospedero igual también se utilizan las que son distintos tipos. hospederos, sí, son otra especie, o pueden ser líneas celulares derivadas de humano que tengan ciertas modificaciones. O sea, Ok, que sean humanas, pero que no sean iguales a un humano. O sea, yo la puedo modificar en el laboratorio para que sea un poquito menos parecida. Pero muchas veces se usa así de una especie muy cercana, y las de mono hay unas cuantas. Y a ver si nos entendemos. Cuando hablo de líneas celulares, no estoy hablando de que hay que matar a un mono y sacarle las células. O sea, son líneas que crecen y se aguardan en tanques de nitrógeno líquido y se descongelan y se usan. No, no. ok. ¿Está? Bien, gracias. Y nada. Sí, cuando haces una adaptación al hospedero,
tampoco podés poner una línea de rana, ¿no? Porque digo, tampoco que se adapte a una especie que después cuando se enfrenta a nosotros no nos reconozca nada y dice, no, acá qué voy a hacer y se va. Menos, o sea, necesitamos que un poquitito de parentesco tenga. Por lo pronto tiene que ser un mamífero. O sea, como muy lejos un mamífero. Después, bueno, vemos. Pero sí, primate suele ser lo más usado para eso. Yo digo mono, pero no necesariamente es mono, puede ser otro primate. Bueno, en el caso de las génicas, bueno, esto ya lo dijimos, ¿no? O sea, una vez que vos tenés identificado en una vacuna de tipo de segunda generación una proteína individualizada del patógeno contra la cual, si respondemos inmunológicamente, vamos a generar inmunidad, bueno, en las génicas lo que uso es distintos esquemas, ya sea ADN para que se transcriba y traduzca, o ARN para que directamente se traduzca en la célula, ¿sí? Y aunque son tus propias células las que van a estar produciendo el antígeno, ¿sí? Como ese antígeno no es propio, ustedes no son tolerantes contra el antígeno, ¿va? Porque si no, si fueran tolerantes, no estarían respondiendo. Entonces, aunque sean sus propias células las que lo produzcan, la tolerancia ocurre en qué dos lugares principalmente. La tolerancia central, inmunológicamente hablando. ¿Se acuerdan en las clases de ontogenia de células T y B? Que vieron todo, tolerancia central, positivo, negativo. ¿En qué órganos ocurre? ¿O en qué órgano ocurre? ¿No es el timo? En el timo, sí. Esto tienen que responderlo como que yo les diga quién produce un anticuerpo, un plasmocito. Es una respuesta de ping-pong, no pueden pensarla mucho, esta tiene que ser rápido. Entonces, mientras el antígeno que su organismo va a producir por la incorporación de estas vacunas génicas no se exprese en en un sitio, o mejor dicho, en un órgano de nuestro cuerpo que induzca tolerancia, como puede ser el timo, ¿sí? En cualquier otro sitio que se produzca esa proteína, van a estar produciendo una proteína que no les es propia, por lo tanto, no son tolerantes contra ella y por lo tanto van a desencadenar una respuesta inmunológica de igual manera que si en vez del gen codificante les estuviéramos administrando la proteína producida o purificada. Te lo digo. Ahora bien, nosotros decíamos que la respuesta de la vacuna va, espérate, miro, 3 y 10. Las vacunas, entonces, nosotros lo que necesitamos para que generen inmunidad es que desarrollen una respuesta inmunológica con un componente adaptativo, ¿sí? Que dé lugar a la inducción de memoria inmunológica. Porque lo que nosotros queremos es que luego en el tiempo, cuando nos enfrentemos al patógeno que da lugar a esa enfermedad infecciosa, ¿sí? Tener al sistema inmune entrenado, ¿sí? Y en óptimas condiciones para que pueda responder de forma más rápida y más eficiente frente al microorganismo y así no permitir que de la infección pasemos a la enfermedad infecciosa. ¿Tá? Entonces ustedes ya saben, o asumo que ya saben, que para poder desencadenar una respuesta adaptativa, lo primero que sí o sí tiene que ocurrir es el desarrollo de una respuesta inflamatoria. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que las respuestas adaptativas se desarrollan principalmente o comienzan a desarrollarse principalmente en los ganglios drenantes al sitio de infección. Lo tenemos presente, ¿no? Ahí es donde básicamente están las células T, las células B, bla, bla, bla. Y que para que puedan viajar los antígenos del sitio de infección o del sitio de vacunación, en este caso, a ese ganglio drenante, viajan básicamente por un lado solubles en linfa y por otro lado cargados en células dendríticas, que también viajan por vía linfática. ¿Tá? Ahora, para que se dé ese transporte de antígenos y de células dendríticas del sitio de inmunización al ganglio drenante, yo necesito que en el sitio de inmunización haya una inflamación, ¿sí? Haya un aumento de la presión, aumento de la temperatura, un aumento en la permeabilidad vascular, vasodilatación para que lleguen células y puedan combatir a ese agente. ¿Tá? Entonces,
yo sí o sí necesito que en el sitio de administración de alguna forma se induzca inflamación, ya sea por presencia de PAMPs o por generación de daño celular y producción de señales de tipo DAMPs, para que las células dendríticas locales, junto con el antígeno, puedan viajar vía vaso linfático, ¿sí?, hacia el ganglio y allí dar lugar a que comience la respuesta adaptativa, ¿no? O sea que si no tenemos este foco inflamatorio, por más divino que sea el antígeno que pongamos o lo que sea, nada de eso va a llegar al ganglio, y si no llega al ganglio, no se va a disparar la respuesta adaptativa. ¿Estamos de acuerdo? Y si no hay respuesta adaptativa, no hay memoria inmunológica. Si no hay memoria inmunológica, ustedes no son inmunes. Simplemente fueron a que les pincharan el brazo y no generaron ningún tipo de utilidad. ¿Tá? Entonces, acá el problema es que en las vacunas a subunidades o las vacunas de segunda generación, ¿sí?, tienen como problema el hecho que son poco inmunogénicas. ¿Ustedes se acuerdan que ser inmunogénico básicamente quiere decir ser capaz de desarrollar una respuesta inflamatoria? ¿Tá? Entonces, las vacunas a subunidades, ¿sí?, como no son PAMPs ni generan DAMPs, porque si son una proteína recombinante, no tiene por qué interactuar con un TLR o con un CLR o con un NOD, no tiene por qué generar daño en esa zona, ¿sí? Entonces, si yo no le agrego a la formulación algo que aporte inmunogenicidad, ¿sí?, ese antígeno no va a generar un foco inflamatorio y por lo tanto no va a dar lugar a una respuesta adaptativa y por lo tanto no va a dar lugar a la generación de memoria inmunológica y por lo tanto no va a generar inmunidad en el individuo. ¿Se entiende? Cosa que no ocurre con las vacunas de primera generación, porque las vacunas de primera generación, ya sean inactivadas o atenuadas, al tener el patógeno entero, estando el patógeno entero, siempre algún PAMP va a haber. ¿Se entiende? Entonces, sí o sí va a generar un foco inflamatorio de mayor o menor potencia, obviamente de mayor potencia cuando es atenuada que cuando es inactivada, ¿sí? Pero siempre voy a tener presencia de PAMPs al menos. Y entonces, inmunogenicidad, esa presentación, esa preparación, mejor dicho, va a tener, cosa que las de subunidades no. Entonces, para que las vacunas de subunidades funcionen, yo tengo que agregarle una sustancia que no es única, pero digamos un principio activo, por decirlo de una forma, ¿sí?, que le llamamos adyuvante, ¿sí?, el adyuvante vacunal. ¿Ah? Entonces, todas las vacunas de segunda generación consisten en una formulación de antígeno más adyuvante. ¿Qué es el adyuvante? Puede ser distintas cosas, han aparecido un montón de adyuvantes distintos a lo largo del tiempo, se han ido patentando distintos adyuvantes, algunos inorgánicos, otros un poquitito más orgánicos, algunos que directamente son PAMPs, ¿sí? O sea, pero lo importante como concepto es que el adyuvante vacunal aporta inmunogenicidad para que el antígeno de la vacuna de segunda generación pueda ser presentado, digamos, en el ganglio drenante al sitio de inmunización y de esa forma se genera una respuesta adaptativa con generación o inducción de memoria inmunológica y por lo tanto inducción de inmunidad a largo plazo en el individuo, ¿sí? Hay adyuvantes naturales, hay adyuvantes definidos, hay varias opciones. Si bien no es tan grande como debiera, de hecho es un campo de gran desarrollo, la parte de desarrollo de adyuvantes, porque tienen que ser inmunogénicos, pero poco reactogénicos, o sea, tampoco te pueden dejar el brazo reventado, porque yo puedo ser, sí, muy inmunogénico, te doy un golpe ahí donde te estoy pinchando y solamente por generarte daño y DAMPs vas a tener respuesta. Ahora, no creo que después vengas nunca más a darte la segunda dosis. O sea, si ya sabes lo que te espera. Entonces, los adyuvantes tienen que ser inmunogénicos, pero poco reactogénicos. A su vez tienen que ser económicos, estables. O sea,
la química y la bioquímica y la inmunología de los ayudantes vacunales es un tema bien interesante y bien de desarrollo, que no voy a hablar mucho más, porque cuando cursen Inmuno 2, que están obligados a cursarlo, o sea que no hay opción, van a usar mucho adyuvantes como ejemplo o sustancia de trabajo. Entonces, por ahora, con que queden con el concepto grande de qué función cumple y que hay diversos tipos y que hay diversos modos de acción, pero en todos los casos lo que se aporta es inmunogenicidad a las vacunas de segunda generación, yo me siento conforme con que lleguemos hasta ahí. ¿Tá? Yo no me meto más en detalle porque es lo que decíamos, esto también se va a hablar después. ¿En qué hora estamos? ¿Estamos sin cuarto? Y 18 son. 18, bien. Ahora, solamente un conceptito rápido que quiero que les quede claro, sobre todo porque todos podemos hacer educación en salud, aunque no nos dediquemos a eso, y es que la protección frente a los patógenos o la inmunización generada por vacunación frente a enfermedades infecciosas es exitosa y se mantiene siempre y cuando se mantengan altos niveles de inmunización en la población. Si no, se retrocede en inmunidad y comienzan a aparecer los brotes, ¿tá? Los brotes de infección. Y eso se debe a un fenómeno que estoy seguro que ustedes por lo menos lo deben haber escuchado por la vida que les tocó vivir y el el momento histórico que les tocó vivir, que es lo que denominamos la inmunidad de rebaño, ¿sí? O sea, cuando tenemos a la vacunación como estrategia de salud, tiene dos hits, digamos. Por un lado, protege directamente al individuo que estoy inmunizando, pero por otro lado, protege indirectamente a aquella población que o bien no llegué a inmunizar porque por X motivo, o bien no puede ser inmunizada porque tiene algún factor de riesgo que sea incompatible, o bien fue inmunizada pero no respondió a la vacuna. O sea, ustedes piensan que cuando hacemos campañas masivas de vacunación, y esto es saliendo del coronavirus, ¿no? O sea, porque todo es campaña masiva de vacunación. Yo sé que el individuo le administré las dosis, después no me fijé si respondió o no respondió. ¿Ah? Porque siempre hay componentes genéticas y no todos tenemos las mismas moléculas de MHC, ni tenemos los mismos receptores, o sea, tenemos los mismos receptores TOL, sí, porque son innatos, pero no expresados necesariamente con la misma intensidad. Entonces, tal vez que lo que para uno es muy inmunogénico, para otro no fue lo suficientemente inmunogénico, y entonces uno generó muy buena respuesta adaptativa y el otro generó una cosa ahí que es medio deprimente, pero bueno, fue lo que llegó. Entonces, cuando vos tenés un gran número de individuos inmunes en una población, haces que la posibilidad de que el patógeno se transmita de uno a otro esté bien reducida, ¿sí? Y eso entonces indirectamente hace que el individuo que no es inmune, o porque no se pudo vacunar, o porque no se quiso vacunar, o porque se vacunó y no funcionó la vacuna, ¿sí? Indirectamente tenga menos chance de infectarse y por lo tanto enfermarse, ¿tá? Ese concepto de inmunidad de rebaño tiene toda una matemática por detrás, pero que es relativamente sencilla de explicar y que conocer, digamos, a la fracción de población que tiene que ser inmune para que haya inmunidad de rebaño frente a una patología, se calcula con esta ecuación bastante sencilla, que es 1 menos el inverso de R0, siendo R0 un parámetro específico de cada patógeno, ¿sí? Que es lo que denominamos el número. Hola, ¿me escuchan ahora? Hola. ¿Me escuchan ahora? Sí. ¿Dónde me habré quedado? Díganme, porque otra vez se me saltó el... No sé por qué. Soy yo que me desconecto sin querer. ¿Dónde estaba? Estabas terminando de explicar lo de inmunidad de rebaño, ya casi habías terminado todo de... ¿Había llegado a aplicar el R0? No, eso no. Hasta casi.
Eso que están viendo, ¿sí? Sí, hasta ahí. No, esperen un poquito entonces. Esto ya no. Esto uno. Eso no. Yo les decía que entonces, como concepto, para cada patógeno es distinta la proporción de población que tiene que ser inmune para que se esté limitada la posibilidad de que se propague ese patógeno, ¿está? Y esa proporción es lo que se calcula de esta forma, como 1 menos el inverso de R0, siendo R0 lo que denominamos número básico de reproducción o tasa básica de reproducción, que es un número específico o particular de cada patógeno, que en cierto aspecto representa cuántos individuos nuevos son infectados a partir de un individuo infectado en condiciones donde en la población no haya ningún individuo inmune. ¿Se entiende? O sea, es como si en la población no hay ninguna persona inmune contra el sarampión, que es el ejemplo más extremo de todos los conocidos, ¿sí? Cada individuo que se infecte va a infectar a entre 12 y 18 personas más antes de, bueno, o morirse o curarse, lo que le ocurra primero. ¿Ah? La viruela, por ejemplo, generaba estragos en la población, para que tengan una idea, ¿sí? El R0 es entre 5 y 7. O sea, cada individuo con viruela, si nadie era inmune, infectaba entre 5 y 7 individuos más, ¿sí? La gripe, ¿sí? Tiene entre 2 y 3, bastante menos, ¿tá? Entonces, si yo, por ejemplo, supongamos que el ébola, ¿no? También entre 2 y 3, supongamos que es 2, porque sea un número fácil. Si el R0 del ébola es 2, o sea, cada individuo con ébola es capaz de infectar a 2 individuos más antes de o bien morirse o bien recuperarse, ¿sí? Esto quiere decir entonces que la fracción de población inmune que debo tener en una población para que se genere inmunidad de rebaño contra el ébola es 1 menos 1 dividido 2, ¿no? 1 menos un medio es un medio, o sea, 50%. Yo, para que haya inmunidad de rebaño frente al ébola, necesito que al menos el 50% de la población sea inmune frente al ébola para que de esa forma el ébola tenga muy pocas chances de poder propagarse. ¿Sí? A medida que el R0 va aumentando, ¿sí? Va haciendo que la fracción cada vez tenga que ser mayor, ¿no? Supongamos las paperas, vamos a quedar acá supongamos 4, ¿sí? R0, quiere decir que la fracción de población inmune para alcanzar inmunidad de rebaño frente a paperas es 1 menos 1 dividido 4, o sea, 1 menos un cuarto, ¿sí? Quiere decir 0,75, ¿no? O sea, 75%, al menos el 75% de la población tiene que ser inmune para que haya inmunidad de rebaño frente a las paperas, ¿sí? El sarampión, con este 18, se podrán imaginar, hagan la cuenta ustedes, 1 menos 1 dividido 18, ¿sí? Eso les da ampliamente por arriba del 95%, si no me equivoco. ¿Tá? Entonces, si bien para cada patógeno se requieren biológicamente distintas tasas de inmunidad, siempre son tasas mínimas. Es al menos tanto. Entonces, a nivel de salud pública, se tiende a asociar o a pensar siempre que lo correcto o lo mejor es siempre tener tasas de coberturas de al menos el 90%. Entonces, sabemos que estamos bien cubiertos frente a la gran mayoría de los patógenos y no estamos desarrollando campañas específicas para cada uno de ellos, ¿tá? Pero el concepto en realidad de inmunidad de rebaño sí es dependiente de cada uno de los patógenos y cada una de sus características, ¿sí? ¿Me expliqué acá? Sí. Bien. Y acá ya estamos llegando al final solamente porque quiero que les quede un conceptito grande de las fases en el desarrollo de una vacuna, y esto porque también se han dicho y se han escuchado muchas cosas
por todos lados. Algunas son correctas, otras son correctas pero dichas de forma equivocada, y otras directamente son intentos de desacreditar cosas. En el desarrollo siempre entonces de una vacuna tenemos tres grandes etapas, ¿sí? Primero lo que se llama el testeo o la investigación preclínica, que es todo lo que se hace en los laboratorios de investigación hasta animales de investigación, ¿sí? O sea, desde identificar el patógeno, identificar qué proteína es relevante en el patógeno, producirla en forma recombinante, ver qué adyuvante es el mejor, ver qué esquema de dosis es el mejor, ver qué vía de administración es la mejor. Todo eso es lo que se denomina la investigación preclínica, ¿sí? O el desarrollo preclínico. Luego que tenemos un candidato o una situación interesante de desarrollo, ¿sí? Se entra en lo que denominamos la investigación clínica, ¿sí? La investigación clínica es aquella en la cual se utiliza como, y pongo comillas, como sujeto de estudio a la población target u objetivo de esa vacuna que estamos desarrollando. Si es una vacuna para humanos, serán humanos. Si es una vacuna para el ganado, será el ganado. Si es una vacuna para perros, serán perros, ¿tá? Pero la investigación clínica tiene que ser hecha en la población objetivo del desarrollo de la vacuna, ¿sí? No así la investigación preclínica. La preclínica se basa en el uso de modelos, ¿tá? O sea, esquemas bióticos más sencillos, más controlables, ¿sí? Pero que lamentablemente no son el de interés, ¿tá? Y dentro de las fases clínicas tenemos tres grandes etapas, lo que se llama fase 1, fase 2, fase 3, las cuales son secuenciales, pueden o no ser solapadas, pero bueno, como que así de libro serían secuenciales, y hasta que no termina la 1, no arranca la 2, y hasta que no termine la 2, no arranca la 3, pero no necesariamente hay esquemas de montaje entre las fases, en las cuales se evalúan distintas cosas de esa formulación vacunal, ¿sí? Y como se evalúan distintas cosas, van requiriendo de número incrementado de individuos, ¿tá? ¿Qué cosas se evalúan en esas fases? Bueno, en la fase 1 se evalúa la inmunogenicidad de la formulación, ¿sí? O sea, si la vacuna induce respuesta. Porque yo puedo haber hecho toda la preclínica en ratones, ¿sí? Pero después que yo me paso a los humanos, si bien somos muy parecidos inmunológicamente, no somos igual, ¿tá? Entonces, lo primero que yo tengo que chequear es, en la fase clínica, es ver si la vacuna induce respuesta, induce la respuesta inmunológica que yo quiero, ya sea que induce anticuerpos, induce linfocitos T específicos, induce las dos cosas, ¿sí? O sea que la fase 1 estudia la inmunogenicidad, ¿tá? La fase 2 estudia la seguridad, o sea, si la formulación pasó la fase 1, o sea, es inmunogénica, induce la respuesta que yo quiero, lo que paso a mirar después es, ok, ¿es segura? O sea, ¿tiene efectos secundarios relevantes? ¿Va? Entonces, yo ahí paso a tener un diseño experimental distinto, requiere otro N, otro número de individuos, otro seguimiento en los individuos, ¿sí? Porque en realidad lo que paso a mirar simplemente es si es segura, ¿tá? Supongamos que pasa la fase 2 y ahí voy a la 3. En la 3 estudio la eficacia, o sea, estudio lo que quiero. ¿Protege? Porque todo muy lindo, puede ser inmunogénica, puede ser segura, pero tal vez que es una porquería protegiendo. Y yo necesito que proteja. ¿Y cuánto es lo que yo me pongo como límite de protección? Ahí en cierto aspecto depende en cuanto al R0 del patógeno, ¿ah? Pero obviamente, cuanto mayor sea el porcentaje de protección capaz de ser inducido por una vacuna, mejor. A veces si no te queda otra, ponele que tenés una protección, no sé, del 40%, pero cuando hay un brote se te muere el 80% de la gente, bueno, no es la mejor vacuna del mundo, pero que en vez del 80% se te pase a morir el 40%, es mejor. Entonces, seguiremos trabajando en generar una mejor, pero mientras tendremos que aplicar eso. ¿Ah? ¿Se entiende?
o me explico, mejor dicho. ¿Bien? Entonces, suponemos que entonces un desarrollo preclínico pasó a fase clínica, dentro de la clínica pasó a la fase 1, o sea, es inmunogénico, pasó a la fase 2, o sea, es seguro, pasó a la fase 3, o sea, es eficaz, ahí pasamos a liberarlo para el mercado, o sea, liberarlo para que sea administrado de forma, lo que denominamos masiva, ¿sí? Y eso, que es la administración masiva, pasa luego a la etapa de, si queremos llamarle, farmacovigilancia, ¿tá? O, en el caso de las vacunas, muchas veces se le denomina la fase 4 del testeo clínico, ¿tá? ¿Por qué? Porque siempre va a ser imposible, por más grande que sean estos grupos de investigación, o mejor dicho, estos grupos de individuos que se usan para estas etapas, siempre va a ser imposible abarcar todas las posibilidades de efectos secundarios, ¿sí? Posibles a desencadenarse en una población, porque pueden haber algunos efectos de estos que son de 1 cada 500.000, ¿sí? Bueno, si es 1 cada 500.000 y yo en este grupo tengo 1.000 personas, es muy poco probable que yo lo vea ese efecto. Y recién lo voy a empezar a ver cuando tenga cientos de millones de personas vacunadas, ¿tá? Y esto, quiero decir que puede sonar feo, es lo mismo para los fármacos, sobre todo para los QF que están acá en la clase, ¿sí? Los fármacos, una vez que salen al mercado, ¿sí? Entran en etapa de farmacovigilancia, ¿sí? Y pueden perfectamente ser retirados luego del mercado si se empiezan a evidenciar situaciones no deseadas con frecuencias que no son tan bajas, pero que se escaparon de las fases anteriores, porque son frecuencias bajas respecto a los grupos habituales, pero no tan bajas como para una administración relativamente masiva. En el caso de los fármacos igual nunca son de administración masiva porque son para ciertas patologías. Es distinto que las vacunas, donde suelen ser de administración masiva porque la idea es inducir, de ser posible, inmunidad de rebaño, más allá de la inmunidad individual, la inmunidad de rebaño y por lo tanto tener un número importante de población cubierta. ¿Está? ¿Quedó claro? Y, perdón, al igual que un fármaco, una vacuna en fase 4 también puede ser retirada del mercado. El ejemplo hoy que veíamos, el Flumist, ¿se acuerdan la vacuna esa intranasal para la gripe adaptada a 25 grados? Esa salió del mercado, porque empezó a generar unos efectos no deseados y no observados en las etapas iniciales. ¿Está? Bueno, yo los voy a... Preguntas todas las que quieran. Acá solamente les dejo, pero como lo fuimos usando, se los dejo para que lo tengan ordenado. Todas las características de lo que fuimos viendo, las fases, las generaciones, bla, 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 se las resumí acá en la vacuna contra el COVID, ejemplos para cada una de la categoría, una de las vacunas que existieron o que existen, qué características tienen, ¿sí? Cómo se administran, si requieren no adyuvante. Lo fuimos hablando, o sea que no. Después víchenlo tranqui, que les va a quedar. Y como al igual que la clase anterior, yo les recomiendo, en este caso de este libro, el Genways and Travers, el capítulo 12, que se llama Control y Manipulación de la Respuesta Inmune, donde no solamente ven vacunas, pero tipo el 80% de lo que hay ahí básicamente son vacunas. Y si no, focalicen solamente en la parte de vacuna, que es lo que nosotros aspiramos como ejemplo de manipulación, si bien hay otras. ¿Está? Esperen que dejo de compartir por lo pronto. Y dejo de grabar.